Muy buenas noches, bienvenidos. Este es nuestro programa Plural. Esta es nuestra segunda edición. Ayer teníamos otra invitada que no pudo llegar por causa de fuerza mayor, problemas de choque. Pero bueno, Paloma, bienvenida. Qué Muchas gusto me da que gracias. estés por tu casa. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a este espacio, a Radio Numancia. Y he estado en otros programas, pero ahora contigo, entonces muchas gracias. No nos tocaba. No, pero ya estamos aquí. Perfecto. Bueno, pues te voy a contar de qué se trata. Este programa se trata de que nos cuentes quién es Paloma, qué ha hecho Paloma, cómo ve la situación política del Estado, de la legislatura, de la República. Digo, está fácil el tiro. ¿Y cómo ves el futuro, Paloma? Hay mucha gente que nos hace el favor de vernos, que no nos ve, no está en Querétaro. Entonces, pues empecemos por el principio. Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias. ¿Quién es Paloma? Paloma Arce Islas. Actualmente soy diputada local en Querétaro por el primer distrito, por Morena. Ya llevamos más de 2 años en la legislatura. Gané las elecciones del 2018. Y bueno, pues ahorita estoy como coordinadora de la bancada de Morena en la legislatura. Y somos oposición. Somos 6 diputados de 25, los de Morena. Entonces, pues hemos tenido que... ¿Está difícil? Sí, está difícil. No imposible, pero sí está difícil. Porque... pues al ser oposición, al tener la mayoría el PAN, pues nuestras iniciativas no pasan. Entonces, esa es la parte difícil, porque el trabajo lo hemos hecho, las iniciativas se han presentado, todas son iniciativas de la ciudadanía, prácticamente la de los 6 diputados, y pues en eso estamos trabajando. Y Paloma Arce, bueno, pues también estoy casada, tengo 3 hijos, y ahorita dedicada pues a las 2 cosas, ¿no? Pero trabajando muchísimo para sacar adelante el trabajo que se prometió durante la campaña en 2018 y que ahorita a estos 2 años pues ya presentamos todas las iniciativas que se habían prometido en los temas que platicamos en la calle con la gente. Ya los tenemos, afortunadamente ya están ingresados, estamos pidiendo, luchando porque salgan de las comisiones, porque ya están en comisiones, sin embargo no se han sesionado, pero es en lo que estamos trabajando. ¿Qué carteras manejas? Las comisiones. ¿Qué comisiones? Las comisiones. Estoy como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Acceso a la Información. Esas son las 3 comisiones que me tocaron a mí. Lo digo, me tocaron porque yo quería presidir la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, bueno, no me la dejaron, pero sí estoy como secretaria. Entonces vamos, como Jack el Destripador, vamos por partes. Por partes. Ciencia y tecnología. Ahorita viene, ayer, la Cámara de Senadores decidió que siempre sí se cierran los fideicomisos. Desaparece la figura. Uno de esos fideicomisos es el de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Sale un asunto de 320 y tantos millones de pesos para Querétaro, y 2 o 3 nombres de queretanos conocidos, metidos en un tema que habrá que ser investigado como cualquier tema del mundo. Claro. Aquí no presuponemos que sean unos tranzas ni cosas así, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ves esto de los fideicomisos en ciencia y tecnología? De hecho, ciencia y tecnología pues es la que más fideicomisos tenía 91 fideicomisos. Prácticamente de 109 que desaparecen es la que más tenía. Ya se ha hablado tanto del tema porque sí creó mucha polémica y mucha preocupación en la comunidad científica de qué iba a pasar con los recursos que se entregaban a través de los fideicomisos. Y se generó mucha desinformación en el sentido de que decían, desaparece el dinero prácticamente, no desaparece el recurso va a seguir ahí, lo que desaparece es la figura en sí, porque se detectaron muchas irregularidades en ese tema, sobre todo porque una vez que el dinero de un presupuesto ingresa a un fideicomiso, ya no es auditable, ya no hay rendición de cuentas,
se habían creado con el objetivo de que tenemos el año fiscal en donde se tiene que hacer uso de los recursos que se dan a través del presupuesto. Si tú no usas al 31 de diciembre, ese recurso se tenía que regresar. Y entonces a través del fideicomiso lo que se hacía es que se quede en el fideicomiso y ya no se tiene que regresar, porque al ingresar al fideicomiso era como si ya hubieras usado ese recurso. Entonces, al decir, bueno, ya está en el fideicomiso, yo te notifico a Hacienda que ya está usado el recurso, cuando en realidad no estaba usado, estaba ahí el dinero. Y entonces ahí es donde venían las irregularidades, porque pues ya no se daban cuentas y entonces ya se podía repartir a donde sea. Hace rato en un foro que me hicieron favor de invitarme, comentaba que no es generalizar también, porque estoy segura que había instituciones o fideicomisos que eran manejados de la mejor manera. Seguramente. Pero desafortunadamente, con los datos que nos han dado en estos días la doctora Álvarez Bulla, pues vemos que no, que realmente muchos de esos fideicomisos se usaban para hacer transferencias de muchísimo dinero a particulares, a empresas, a grandes empresas transnacionales. Aquí la preocupación es que eran empresas que en realidad, si tú hablas de esas empresas, pues te das cuenta que no necesitan esos recursos para investigación. Y solo un pequeño porcentaje, el 5%, si no me equivoco, dijo la doctora, solo un 5% llegaba realmente a investigación de ciencia y tecnología, ya directo a investigadores, a las becas de los jóvenes. Era muy poquito lo que estaba llegando. Entonces, ¿por qué se desaparece? Pues por eso, para eliminar la opacidad, para la rendición de cuentas. La ciencia y tecnología, la verdad es que ha sido es un tema muy importante en nuestro país. Sin embargo, siento que sí hace falta darle la importancia que tiene para el desarrollo económico de nuestro país. Claro. No se le ha dado, no se ha logrado llegar al presupuesto mínimo del 1% que marca la ley. Pero sí, con el presupuesto que teníamos, lo gastaban en todo lo demás. En todo lo demás. Y ahorita, bueno, lamentablemente tenemos este tema de la pandemia en donde lógicamente, y no nada más es México, nos pega durísimo en el tema económico. Las economías cayeron. Sin embargo, por eso esta alternativa del dinero que estaba en los fideicomisos también es para usarlo también para este tema, ¿no? de la pandemia. Son 68,000 millones lo que se manejaba en los fideicomisos. Y te repito, el dinero ahí está. El presupuesto va a seguirse dando año con año para estas instituciones, no se quedan desamparadas, no desaparece el dinero. Había otra preocupación en el tema de los fideicomisos, que eran aproximadamente 35, 36, que tenían recursos no nada más federales, sino donaciones o recursos propios. Ya se dijo, a ver, ese dinero tampoco desaparece, o sea, ese dinero va a estar en las cuentas de las instituciones, lo van a seguir manejando ellas porque es un recurso propio, no se lo lleva a gobierno federal, no lo usa para otras cosas. Entonces, pues ese es el tema importante. En esto se están dando datos, como tú decías, de los queretanos que se vieron beneficiados. Habrá que esperar a que las investigaciones y los datos que nos pueda aportar la federación, bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice. Como tú bien decías hace un rato, no se trata de acusar por acusar, sino yo creo que si los recursos se manejaron bien y en algún momento se habla de un fideicomiso que no, bueno, pues si tú tienes en la mano las pruebas de que lo usaste de manera correcta, no tienes ahí problema. Está, no hay ningún problema. Yo creo que sí. Paloma, ¿qué? Llevas un poco más de 2 años ya en la legislatura de Querétaro. ¿Qué se hubiera podido hacer que no has podido hacer? Porque tenemos casi el 80% de las iniciativas congeladas. ¿Qué crees tú que se hubiera logrado en un estado un poco más democrático, en el que se escucha al otro, cosa que no ha pasado en esta legislatura? ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿cómo hubiera cambiado el estado de Querétaro? ¿Qué iniciativas tienes dentro que están congeladas, por ejemplo? Mira, tengo, por ejemplo, una iniciativa que es la creación de un Consejo Ciudadano estatal, formado por 13 consejeros expertos en diferentes temas de movilidad, temas de salud, temas de seguridad, que son los prioritarios en nuestro estado, temas de educación. Y esta propuesta se hace a raíz de que lo que vemos en el estado es que hay una falta de
de voluntad de escuchar a la ciudadanía, de escuchar las necesidades, de escuchar a las organizaciones sociales que tienen muchísimas demandas y que no son tomadas en cuenta. Y entonces surge esta iniciativa que lo que haría este consejo es precisamente analizar los programas públicos e incluso las iniciativas que se presentaran ante la legislatura. ¿Por qué las iniciativas? Porque finalmente las iniciativas son para beneficiar a la gente, son para dar calidad de vida, para mejorar en general. Y entonces, si pasa esto, pues las organizaciones sociales a través de este consejo tendrían la oportunidad de analizarlas, de enriquecerlas y decir, bueno, sí, nos gusta, a lo mejor esta parte no, vamos a modificarla, vamos a ampliarla inclusive. Y creo que esto daríamos un gran salto en el Estado, porque pues a través de este consejo tendríamos la voz de los ciudadanos. Porque además sería un consejo formado por académicos, por la iniciativa privada, por organizaciones civiles, y entonces sería muy enriquecedor, heterogéneo exactamente, y enriquecedor escuchar todos los puntos de vista y no nada más el punto de vista del gobierno. Entonces, imagínate, yo creo que esa iniciativa sería muy importante porque cambiaría muchísimo la forma en la que la sociedad ve al gobierno, ve a las instituciones. Junto a esa presentamos una iniciativa en donde se propone que las iniciativas que ingresen se publiquen a las 48 horas de haber ingresado a oficialía de partes. Actualmente la ley nos dice que son 10 días, pero no se están respetando los tiempos, esa es la realidad, hasta que no se turna una comisión no se publica. ¿Por qué 48 horas? Porque precisamente el Consejo Ciudadano tendría a las 48 horas de presentar una iniciativa la oportunidad de bajarla de la página y empezarla a analizar, empezarla a platicar. Esa es una iniciativa que yo considero que es la más importante que he presentado. Presenté ahorita, precisamente en el entorno de la pandemia, una iniciativa que se llama La Teoría de lo Imprevisto, y va dirigida a poder modificar los contratos civiles que se hagan entre particulares para lograr un equilibrio en las obligaciones. La presentamos porque surgieron muchos problemas, sobre todo con los comerciantes, incluso con personas que rentan su casa, que se quedaron sin trabajo, que ya no tuvieron la oportunidad de salir por el confinamiento, que se dedicaban al comercio formal o informal y que ya no tuvieron esa oportunidad, y que lógicamente al no tener ingresos o esos recursos, pues te vas atrasando en las obligaciones de tus contratos civiles. ¿Qué pasaba antes? La Suprema Corte decía que todos los contratos se tienen que cumplir de acuerdo a sus cláusulas, o sea, no hay de otra. Si en la cláusula pusiste que si te atrasabas un mes tenías que pagar como penalización otro mes, es un ejemplo, pues así se tenía que hacer. Entonces, esto quedaba la opción que la persona que quisiera o que no pudiera cumplir las obligaciones pudiera acordar con la otra parte para llegar a un acuerdo. Un ejemplo, pago de rentas, a lo mejor que no hubiera una penalización o que pudieras pagar en 2 o 3 meses, no sé, el acuerdo sería en lo particular, pero de no poder llegar a un acuerdo tendría 30 días para ir con un juez y solicitarle que él revisara el contrato y pusiera él el equilibrio en el cumplimiento de estas obligaciones, pero sobre todo se especificó que fuera en casos de emergencia como el tema de la pandemia, y que fuera decretado en caso de desastres naturales también, y que fuera decretado por una autoridad competente. O sea, tú no podías llegar y decir, bueno, es que la emergencia es personal. No. Sino la emergencia es... Me bajaron los glóbulos blancos. Exacto, ¿no? Entonces, esa es otra iniciativa importante que ahorita en este momento nos podría ayudar a las personas que tienen esta necesidad. Pero pues tampoco ha pasado ya cuánto tiempo llevamos de la pandemia. Pero podría haber ayudado mucho, pero además en pandemia hubiera estado muy interesante ver, porque además si le dan 30 días al juez y no hay juez. Tendríamos porque tampoco está. Tampoco, pero tendríamos que verlo y tendríamos que ajustarlo. Y precisamente por eso es importante. Esta iniciativa sí se publicó, la publicamos. Cuando publicamos se acercó un académico de la Universidad, el doctor Alcocer, que él ya venía trabajando en este tema desde hace mucho tiempo,
y le gustó mucho, nos hizo algunas observaciones que por supuesto le dijimos, pues si pasa en la comisión, por supuesto que las vamos a integrar. Ahorita no podemos modificarla porque ya está ingresada, pero de pasada a la comisión se pueden hacer esos ajustes que él nos propuso. Y además, fíjate que ahorita pensando en la pandemia, bueno, es que no fue un conflicto cayó un ciclón en mi tierra, cayó un ciclón en la tierra. Se paró el planeta. Como Mafalda diría, ¿no? Paren el planeta que no me puedo ni bajar. Pues se tuvo que parar ahorita, no nos quedó de otra. Terrible. Así es. Esa es una de esas cosas que no pasaron porque hay una planadora panista que no ha permitido escuchar a otras personas. Algunos exhortos que ingresamos también por este tema, tres exhortos que metimos específicamente por el tema de la pandemia. Déjame decirte que se aprobaron en pleno por los 25 diputados. Sin embargo, pues se mandan al Ejecutivo porque eran dirigidos al Ejecutivo y no recibimos ninguna respuesta. Uno era el tema de los trabajadores de la salud, que platicamos con ellos, de los que estaban pues en la línea directa de atención a pacientes con COVID o con probable diagnóstico de COVID. Y solicitábamos que se les otorgara el alto riesgo, que ya está establecido en la ley, y el alto riesgo que implica que se les dé un 20% más sobre su salario, que se les dé 12 días más de vacaciones, y lo de las vacaciones, bueno, incluso se contemplaba que fuera pasando la pandemia. Ahorita pues es imposible que te puedan tener vacaciones. Pero ¿por qué se proponía esto? Porque hubo un reconocimiento mediático, por supuesto, hubo un reconocimiento en la legislatura, se puso con letras doradas el reconocimiento, pero pues no es suficiente. O sea, ellos están arriesgando su vida diario y la de sus familias además al estar en contacto con los pacientes. Vimos que muchos trabajadores de la salud se contagiaron y yo creo que un incentivo pues debe ser el incentivo económico. Finalmente todos trabajamos por un sueldo. Por algo. Y ese era un tema muy importante. No se tomó así, la verdad es que no recibimos respuestas, fue desde abril y el Ejecutivo no lo hizo. Pues. No es obligación porque es un exhorto, yo lo entiendo, pero creo que sí debe de escucharlo y analizarlo, ¿no? Y decíamos que se deberían de mandar recursos o hacer un reajuste en los recursos para cubrir con estos temas, ¿no? Porque obviamente no estaba planeado, pero entonces puedes jalar dinero de otro lado de algunas obras que a lo mejor ahorita precisamente no eran necesarias y que podías cubrir este tema. O de gastos imprevistos como exactamente, pantallas planas, camionetas divinas. No, a lo mejor los temas de comunicación en donde gasta tanto el gobierno, de ahí podía salir ese dinero, ¿no? Se gasta muchísimo en todo este tema de promover los programas. Propaganda se llama cuando es política, ¿verdad? Sí, entonces, pues ese es un tema muy importante. También se había solicitado que nos informaran el protocolo para el desecho hay una empresa encargada de recoger los desechos biológicos infecciosos, pero lo que queríamos saber es cómo lo estaba manejando, porque lógicamente por el tema de la pandemia iba a haber un aumento y se tenía que manejar de manera distinta, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Y otro era también exhortar para que las empresas encargadas de que los trabajadores de limpieza y seguridad, que son externos, que trabajan en los servicios de salud del Estado, les otorgaran el equipo necesario a estos trabajadores, porque también están en contacto directo. Trabajadores de limpieza, bueno, pues al levantar todo el equipo, los guantes, todo lo que usa un médico, una enfermera, exactamente, también tienen un riesgo y también tenían que tener ese equipo especial. Y los trabajadores de seguridad que están a la entrada prácticamente de los hospitales o de los centros de salud, tampoco recibimos una respuesta, por lo menos una respuesta oficial ni no oficial, no recibimos nada. Un silencio. Entonces, todo eso surge ahorita por la contingencia, ¿no? Las otras iniciativas no son en ese sentido, pero son temas que se tienen que atender en el momento y que no se hizo. Ahí nosotros vivimos un estado maravilloso que se llama Querétaro, en el cual salen unas... Me encanta porque la publicidad estatal dice que somos la hostia, pero envuelta en huevo, no poquito. En todos somos primer lugar.
Desgraciadamente, cuando uno checa las estadísticas, pues no es el caso. Y uno de los casos más emblemáticos, yo creo, o uno de los casos que es muy checable, es la legislatura. Es decir, nosotros creímos que la legislatura pasada había dejado mucho que desear. Esta legislatura nos queda debiendo mucho por este congelamiento del 70 y tantos por ciento, casi el 80% de las iniciativas. Se acaba este asunto del COVID, viene la campaña, cambia de gobierno. ¿Qué va a pasar, Paloma? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar primero contigo? Mira, no sé. Mira, ahorita yo siempre les he dicho, no tengo prisa. En realidad no hay prisa, vamos paso a paso. Tú decías hace rato, como dijiste, que vamos por partes, ¿no? Como Jack el Destripador. Como Jack el Destripador, exactamente, vamos por partes, ahorita tenemos este gran compromiso que nos da cuando la ciudadanía vota por nosotros, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con lo que se dijo, con el trabajo, tenemos que hacerlo bien. Independientemente del proceso que se avecina, pues seguimos teniendo el trabajo aquí, ¿no? Entonces tampoco lo podemos descuidar. Se darán los tiempos, los momentos de la mano de nuestro partido, porque además, pues en Morena vamos atrasados. Entonces apenas estamos definiendo quién va a ser nuestro dirigente nacional. Tenemos que esperar todavía. Si tuviéramos una bolita mágica. Ya mañana ya se define. No, el 28. El 28. Sí. Cierto. Es que me adelanté 8 días. Sí. Me adelanté un poquito. Bueno, pero fíjate, todavía nos faltan muchos días para definirlo, entonces, pues ahí vamos. La verdad es que lo que sí te puedo decir, proceso electoral 21, yo creo que va a haber costos políticos muy fuertes en muchos temas, porque ya la sociedad queretana ya está preparada para nuevas cosas, para temas que antes no se tocaban y que ahora se están tocando en esta legislatura, y que lo hemos trabajado de la mano de la gente, y que se ha trabajado a través de las redes sociales muchas veces, porque muchos medios de comunicación no nos dan cobertura, y así te lo digo, no nos publican, nosotros no existimos casi, ¿no? Entonces, sí va a haber esos costos. No son tiempos fáciles tampoco podemos confiarnos, porque sí es complicado. Lo vimos ahorita en las últimas elecciones que hubo en los otros 2 estados, en Hidalgo y en... Toco madera, man. Sí, no, pero creo que eso nos debe de alertar a nosotros. No, es un jalón de orejas. Claro, eso no lo debemos de ver como, fue... Lo que vieron ahí es lo que no debemos de vivir, y es lo que no debemos de hacer. Yo tengo una lectura, a ver tú qué opinas. El PRI hizo lo que siempre hace. Históricamente, no estoy inventando nada, es como dice el presidente, se puede comprobar. Claro. Y Morena hizo lo que siempre hace. Históricamente tengo pruebas y se puede comprobar. Entonces, ojalá sea pues como un llamado, no a misa, un llamado a misa, pero es que sí se siguen. Vamos a tener, creo yo, nosotros como ciudadanos vamos a verlo, una organización mucho más profesional, digámoslo así, menos apasionada. Yo creo que Morena es un lugar de gente muy apasionada. Ese es un conflicto que no tienen otros partidos, ¿no? Ayer el presidente de la República, o hoy en la mañana, ya, el mundo ha cambiado tanto, México ha cambiado tanto, que antes teníamos una noticia a la semana o 2, y la exprimíamos, le dábamos vueltas, teníamos tiempo de investigarla, de entenderla, y ahorita pasan 14 al día. Entonces ya lo que tenemos tiempo ahora es de escoger cuál sí, le damos. Muchísimas, y cuál es la buena, ¿no? La que trae la información correcta. Y el presidente dijo hoy, creo que fue hoy, que Beatriz Gutiérrez Müller, que fue a ver al Papa, le manda un recado a su santidad del Papa, a él, y le dice, no descanses, no te vayas a cansar, síguele. Y el Papa, Bergoglio se apellida, se avienta a decir sí al matrimonio
entre gente del mismo sexo. Yo creo que ese es un trancazo espectacular a lo que ahora dice llamarse oposición en México, ¿no? Es decir, a los partidos conservadores, a los partidos de la derecha, que nunca han estado de acuerdo. Siendo el Papa, pues la gente que dirige la ideología de todos los católicos del mundo, y siendo estas derechas mayoritariamente católicas, pues vamos a ver qué cambio de ruta tienen, hasta legislativamente, porque tú también estás metida en esa legislación. Así es, Hablé mucho, te ataranté, ¿verdad? No. Empezamos con lo del partido. Mira, yo tengo confianza en el partido, tengo confianza en que podemos lograr muchas cosas para el próximo periodo electoral, y vamos a trabajarlo, ¿no? Definitivamente debemos de ver los ejemplos de otros estados para mejorar aquí, pero el trabajo lo estamos haciendo desde la legislatura. Y en ese sentido, ahora sí, hablando del tema de la legislatura y del tema del matrimonio igualitario, sí cambia muchísimo. No sé qué tanto va a cambiar en las ideologías de la derecha, porque pues no estamos ahí, no pensamos como ellos, esa es nuestra principal característica. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una revolución, porque si ya alguien, la figura más importante en el mundo en el tema religioso, está hablando de esto, bueno, pues creo que sí debe de mover conciencias, porque el objetivo, y fue muy claro en sus palabras, en donde dice que no pueden verse afectados o no pueden sufrir por un tema como ese, que es lo que hemos venido diciendo desde siempre. El tema de discriminar por tu orientación sexual y no darte el derecho a formar una familia, a casarte, a tener hijos, lo que está provocando es un rencor social, lo que provoca es sufrimiento, lo que provoca es depresión en muchas personas. Y aparte es una contradicción legal. Exacto, mira. Porque dos ciudadanos mayores de edad pueden tener un contrato matrimonial. Sí, y mira, sí es una contradicción, pero si la ley no es clara y no lo especifica, incluso las actas de nacimiento dicen hombre y mujer, ¿no? Entonces, eso se debe cambiar, pero yéndonos más allá de lo legal, es un tema de derechos humanos, es un tema de ponerte en el lugar del otro y de ver que a ti no te está afectando el que una persona pueda ejercer sus derechos de manera libre. Y entonces creo que el mensaje que se da a través de la iglesia es ese, ¿no? De que todos debemos de respetarnos, de que podemos vivir en paz, respetando las preferencias del otro y sobre todo respetando sus derechos. Entonces, sí hay que analizar, yo lo que esperaría es que aquí en el Estado analizaran muy bien esto y que no siguieran, porque pues ya no hay excusa y nunca se ha dicho abiertamente que la excusa sea la religión, tampoco se ha hablado directamente así, pero sabemos que en muchos de los legisladores así es. La ideología interviene, la religión interviene en la ideología. Exactamente, así es. Y también yo les decía, tampoco podemos guiarnos por temas personales, lo que yo pienso, lo que yo he vivido, lo que ha vivido mi familia, lo que me han dicho a mí desde niño, no, porque no hemos vivido las mismas condiciones, hay que fijarnos en las condiciones que vivimos cada quien. Hoy por hoy yo te puedo decir, yo tengo un esposo, tengo 3 hijos, saludos, por favor. Muchas gracias, tengo una familia clásica, tú tienes una familia clásica. Soy un conservador. Pero entonces no podemos exigir que los demás la tengan porque no tienen las mismas condiciones. Y debemos de fijarnos en que alguien más no tiene el mismo tipo de familia. Hay muchos tipos de familia ya reconocidos por la ONU, familias de nietos con los abuelos, la mamá con sola. el hijo sola, el papá con el hijo sola. Entonces, ahora pues puede haber familias en donde sea el papá y la mamá y que puedan tener hijos. O sea, 3 mamás o 5 sí. Tíos, o sea, ya sí, mira. Sí, son familias distintas y así debemos de reconocerlos y debemos de reconocer que el hecho de que sea una familia distinta a la tuya no significa que sea una mala familia o que no deba de existir. Por el contrario, debemos de reconocerlas, debemos de apoyar esos derechos, debemos de buscar que todos tengan y vivan con la plenitud
que cualquier familia puede vivir. Cuando menos legal, que es la parte que te Cuando corresponde menos legal. a ti, por ejemplo. Sí, no te puedes meter ya en temas de cómo llevas tu familia. Mira, en las familias tradicionales hay problemas de familia, ¿no? Por decirlo así. Pero tuviste la oportunidad de que tu mamá y tu papá se casaran, ¿no? Y tienes la oportunidad de que estén juntos y tienes una serie de cosas, pero ¿por qué negárselo a los demás? ¿Por qué aferrarte a algo que no es algo que tú has vivido? Y si no, uno no se pone en el lugar de los demás, pues no puedes entender lo que alguien puede estar viviendo, sufriendo, incluso en el tema legal. Y ahí tengo otra iniciativa también de que puedan cambiar en el acta de nacimiento su nombre. Es decir, si alguien en su acta aparece como mujer, pero su persona es de un hombre, puede cambiar su acta. ¿Qué representa esto? Que tu personalidad va a corresponder con tus documentos de manera legal. Que tú puedas llegar y puedas cambiar desde tu título, tu pasaporte, y empezando por el acta de nacimiento. Y que esa acta de nacimiento pueda quedar resguardada por el Estado, la primera acta de nacimiento, para que no se haga mal uso de esta acta. Y también se les está negando ese derecho. Actualmente muchas personas que tienen la necesidad de hacer esto se van a la Ciudad de México, cambian su acta, pero tienen 2 actas. Entonces tienes dos identidades, una ya no la usan, sin embargo no pueden cambiar sus demás documentos. ¿Por qué? Porque están registrados primero aquí en el Estado. Entonces, y ahora sí, además seguimos con el sistema binario, o sea, hombre-mujer. Hombre-mujer, exactamente. Entonces ya en muchas instituciones se maneja el otros, ¿no? Y ya tú pones tu identidad de género, que así se llama la iniciativa en cuestión de identidad de género, precisamente porque es con lo que tú te identificas como persona. ¿Y qué te da esto? Te da una seguridad jurídica, pero yo creo que también te da una seguridad psicológica, una seguridad emocional de llamarte como tú te sientes, ¿no? Y que no tengan que llegar a un lugar, porque incluso pues, hay gente que todavía se sorprende y que tengas que decir un nombre que no corresponde con tu persona. Entonces ese es un tema también de derechos humanos muy importante que tampoco se ha querido legislar aquí, tampoco ha salido. Y yo pregunto, ¿a quién afectaría? A nadie. ¿A quién beneficiaría? Pues a muchísima gente que se ve en esa necesidad. Yo te tengo una pregunta y una propuesta para una iniciativa legal. ¿No sería coherente que antes de que alguien decida lanzarse para ser candidato a diputado, o a senador, o presidente municipal, a cualquier cargo de elección popular, se le hiciera un estudio psicológico psiquiátrico? Te lo pregunto. Como para cualquier trabajo psicométrico. Pero, bueno, un psicométrico, pero yo creo que no, tiene que ser más profundo este asunto, porque en esta legislatura tuvimos sorpresas muy interesantes, muy intensas unas, en las que pues yo creo que sí hay gente que padece de sus facultades mentales y que está ostentando un cargo público, ¿no? Y que no voy a decir ni el nombre, pero creo que todos sabemos de quién estoy hablando, ¿no? Es decir, sí debería de haber un hasta aquí, ¿no? Claro, tendría conflictos legales, porque ¿quién va a ser el juez acerca de la salud mental de la señora o no? Pero una persona que padece de sus facultades mentales y que legisla y que ostenta un cargo de elección popular y que representa un segmento por su partido, está haciendo mucho daño. Mira, yo creo que aquí el tema es que debemos de respetar la manera de pensar de todos. Hay una pluralidad en nuestro estado y hay que reconocer que hay quienes no piensan igual que nosotros. Pero en ese sentido, lo que se debe de hacer es pedir, como legislador, como servidor público, que respetes el pensamiento de los demás. O sea, que no creas que todo el mundo tiene que pensar como tú. Y creo que ese es el problema, esa es democracia. Nosotros hemos insistido mucho en la legislatura. A ver, yo no estoy exigiendo que mi iniciativa
la voten a favor porque yo digo que está bien. No. Yo Quiero que mi iniciativa salga, se discute en pleno y se diga por qué no vas a votarla a favor, o por qué si vas a votarla a favor, que tengas argumentos y que tú en tu manera de pensar, en tu ideología, en tu educación, en lo que has vivido, bueno, des la respuesta a lo que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Eso es un porque diálogo. sin duda alguna, y te voy a decir, la democracia es precisamente eso. Por nosotros vota quien piensa similar a nosotros, quien tiene la misma ideología, quien cree que las cosas se deben de hacer de esta manera. Quien ¿no? cree que tú lo vas a representar. Para otros representantes que no piensan igual que nosotros, pues también votaron por ellos, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Pero en lo que sí hay que tener cuidado es en ese respeto. Y en lo que sí, a mí, y ya hay una propuesta en la legislatura, una iniciativa del diputado Raúl, que es también de Morena, para que ni una sola de las iniciativas se quede guardada. Que se tenga la obligación de que cada legislatura en esos 3 años, ¿cómo le hacemos? Tiempo hay. La verdad es que sesionamos 2 veces al mes, no es nada. Podríamos sesionar 4 o 6 y te aseguro que todos los temas los sacamos. Y sacando un tema por sesión, a lo mejor, y que no se tengan que quedar ahí porque yo de manera personal digo que no está bien ese tema y que ni siquiera vale la pena discutirlo. Creo que más que un tema psicológico, psiquiátrico, hay un tema de necedad, un tema de no querer aceptar a los demás como somos, y eso está mal, eso está mal. Porque además va antiderechos humanos y antidemocracia. Te voy a decir algo, nosotros aquí somos oposición, y te voy a poner un ejemplo bien claro. Aquí nosotros somos muy respetuosos, y a veces hasta nos acusan de que no somos más agresivos, por decirlo así. Nosotros respetamos. Por supuesto que hablamos de los temas en los que no estamos de acuerdo, cuando los votamos en contra y nos subimos y explicamos y damos las razones y damos la batalla. Pero nunca hemos sido groseros, nunca hemos insultado de manera personal, porque debes de debatir el tema, no a la persona. Claro. O sea, tú como persona yo te respeto, sin embargo no respeto tu iniciativa. Es un debate de ideas. Respeto tu iniciativa, pero no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Ante todo debe ser el respeto. Y entonces eso lo debemos dejar bien claro. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en la Cámara de Diputados Federal, hemos visto una serie de descalificaciones, de groserías, de cosas de parte de los... ¿En la Cámara Federal o en el local? En la federal, por parte de los legisladores del PAN hacia los legisladores de Morena, que de verdad es vergonzoso. Ayer criticaban a una senadora de Morena porque a la hora de votar dijo, y voy a decir la palabra, pero yo no acostumbro decirla, pero dijo cabrones, ¿no? Y bueno, salió en todos los noticieros. ¿Por qué no sacan las groserías que le hicieron, por ejemplo, al secretario de Salud? Yo entiendo que debes de pedirle cuentas a los servidores públicos, pero llegaron al grado de groserías a su persona, que creo que eso es lo que no debe uno de caer, y en lo que muchos están cayendo. En la legislatura nos han llamado hasta asesinos, ¿no? Le dijeron virrey, ¿no? A él sí. Sí, y hablaron del tema de que las senadoras le querían hacer un baby shower y sacaron el famoso bastón, que porque estaba ciego, además insultando y haciendo referencia a una discapacidad visual de una persona, ¿no? Entonces, todos esos temas los veo hasta personales y no debe de ser así. En la política no hay temas personales, hay temas generales, hay temas de la ciudadanía, pero, Paloma, hay temas a debatir. Honradamente no se vuelven personales. Es decir, cuando Lili Telles se para. Es que ella lo hizo personal. Entonces es se a lo que me convierte en refiero. personal. Lo convirtió en personal, cuando no debe ser un tema personal. No debemos de anteponer nuestras ideas personales a lo que se vive dentro de las cámaras, ya sea diputados, senadores o aquí en la legislatura. No deben de ser de esa manera. Por supuesto que hay temas que sí te encienden, ¿no? Que dices, híjole, es que como, y te dan ganas de ahorcarlos. De ahorcar y decir mil cosas. Pero debes de ser muy objetivo y debes de defender con herramientas científicas, con herramientas legales. Es decir, debes de irte a un nivel de debate técnico, a un nivel de debate que demuestre que lo que tú estás proponiendo está bien. Aristotélico. Sí, o sea,
Tesis, antítesis, síntesis. Yo no llego, por ejemplo, con el tema de matrimonio igualitario a decir, pues es que a mí yo quiero una boda gay, ¿no? No. Llegamos con los argumentos de decir, a ver, a nivel internacional está ya reconocido que es un derecho humano el derecho a casarte. La Suprema Corte de Justicia ya ha emitido tesis en donde ya hay jurisprudencia en donde dice que los estados están obligados a otorgar ese derecho. Pero como aquí en el estado no se otorga, pues ¿qué tienes que hacer? Ampararte, porque ya lo dijo la Suprema Corte, entonces ganas los amparos, pero no hay ninguna necesidad. Entonces esos son los argumentos que debemos de dar, no lo que piense Paloma Arce, porque yo, como te digo, yo vivo una situación distinta. Yo me baso en lo que la gente o los ciudadanos me están pidiendo y en lo que ya está establecido en leyes federales, en lo que ya está consensado, está platicado en los tratados internacionales. Entonces, ese es el buen debate. Decir con esas herramientas qué es lo que se tiene que hacer y no nada más salir con el tema de, es que yo no lo veo bien. Pues sí, no lo puedes ver bien, pero... Yo, por ejemplo, no veo bien que el agua sea un no derecho humano. Exacto, aquí en el estado. Por ejemplo, es un ejemplo que también fue una iniciativa de Morena, de la diputada Laura, y se desechó, ¿no? Es un tema importante. De Laura Polo. De Laura Polo. Es un tema muy importante porque aquí en el estado hay muchos problemas con el tema del agua. En Conca, me parece, tienen la presa y de ahí sale el agua prácticamente para todo Querétaro. Y es increíble que la comunidad no tiene agua porque no les han conectado las tuberías. Entonces, imagínate, si no reconoces que es un derecho humano. Alguna vez en algún debate de otro tema yo decía, es que están quitando la palabra de violencia política, ¿no? Y se quitaba en la Constitución la palabra de violencia en algunos párrafos. Yo decía, bueno, es que ¿por qué se quita? Si es importante que esas palabras se especifiquen claramente, ¿no? Para que se pueda tipificar un delito. El lenguaje es importante. Es que no hay que engordar la Constitución. Está muy gorda. Entonces, tú dices engorda, incluso la palabra es ofensiva a la Constitución, a nuestra máxima carta aquí en el Estado, ¿no? Es decir, engordar, pues es más importante no engordar la Constitución que proteger los derechos de las personas. Bueno, es que hay muchas personas que yo supongo que lo quieren hacer es adelgazarla. Sí. Y entonces tenemos un conflicto de intereses acerca de la estética de la gordura o la delgadez. Exacto. Y una palabra no te engorda la Constitución. Lo que te hace es ser muy específico en los temas, te hace ser claro y te hace no dejar lagunas legales, ¿no? La verdad es que sí, en México tenemos leyes para todo. Tenemos muchísimas leyes, muchas que quedan ahí en el papel. Letra muerta. Letra muerta, exactamente, como el tema de los matrimonios igualitarios. Ya la ley se me fue ahorita el nombre, pero ya se penaliza la discriminación. Y estamos hablando de una discriminación, el tema de que no te dejen casar por tu orientación sexual. Entonces, pues es letra muerta, pues sí lo tenemos ahí. El tema de los empleos, y ahí tenía otra iniciativa también, de las personas mayores de 35 años que les cuesta mucho encontrar trabajo porque ya no los contratan por la edad. ¿De 35? De 35 años. Qué amolada me acabas de meter. Entonces, sí, hay muchas personas que a partir de esa edad les cuesta más trabajo, todavía encuentra trabajo, pero imagínate una de 40, 45, 50 años, ¿no? Hay personas que ya no realmente... cuando van a alguna empresa o algo no les otorgan el trabajo cuando ellos van y lo solicitan o ven el papel que dice solicitamos empleado de 25 a 50 años, ¿no? Con experiencia. Y van y pues ellos dicen, no, pues sí, ahí está, porque la ley ya dice que no te pueden discriminar por tu edad. Pero de todas maneras no te contratan. Pero no te contratan y se dan cuenta que contratan a alguien mucho más joven, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Yo metí una iniciativa en ese sentido para que los empleadores que contraten personas mayores de 35 años se les exente por 36 meses del pago sobre el impuesto de nómina. Okay. Es un ejemplo. Pero la discriminación sigue existiendo en todos lados.
aun cuando ya hay una ley que la prohíbe, pero ahí está. Y nos damos cuenta, la sociedad se da cuenta de lo que está pasando y desafortunadamente muchas veces no encuentras el camino para denunciarlo, para que sea castigado y sigue pasando, ¿no? Entonces, sí tenemos muchas leyes, pero hay que vigilar también que se cumplan. Paloma, yo conocí una Paloma que era candidata. Ahora conozco una Paloma que es diputada hace 2 años, un poco más. ¿Qué cambió? Supongo que muchas cosas, pero muchas cosas. ¿Dónde estuvo el trancazo? Mira, el trancazo está cuando platicas, digo, desde la campaña, la verdad es que al inicio de la campaña, era mi primera campaña, obviamente, y llegas con cierto, no miedo, pero pues sí, sin saber qué esperar, ¿no? Decir cómo me va a recibir a la gente, qué tengo que hacer. Y el trancazo llega cuando la gente te platica sus problemas, cuando la gente se abre y te dice, es que aquí necesitamos desde las necesidades básicas, ¿no? La banqueta, alumbrado, temas de seguridad, hasta temas ya más personales, por ejemplo, el de los 35 años. Se acercó a mí, tiene una licenciatura, es una persona mayor de 60 años, que trabaja en los centros comerciales guardando los productos. Entonces me dice, yo tengo una licenciatura, he trabajado aquí, tengo experiencia y ya no me contratan. ¿Qué hago? O sea, tengo una necesidad, puedo pedirme un apoyo. Por supuesto que lo apoyamos, pero es un apoyo a una persona, ¿no? Y lo que queríamos era que no fuera solo esa persona, apoyar a tantas personas que están en la misma situación que él. Entonces ahí es donde cambia todo y donde dices, tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad de cambiar muchas cosas. Y a veces llega frustración porque ingresamos las iniciativas, buscamos los antecedentes, de verdad hacemos un trabajo bien hecho y que se quede ahí guardada y tú dices, no es posible que no se quiera escuchar a la gente, que no se quieran atender tantas problemáticas. Pero eso también pues nos da ese impulso para decir, bueno, pues yo no me voy a quedar aquí, ¿no? Porque me diga, el no siempre lo tenemos, hay que buscar el sí, hay que buscar el cómo, hay que buscar el ganar, y tenemos que seguir haciéndolo. Aquí los 6 diputados siempre hemos platicado, a ver, pues aunque las congelen, nuestro trabajo es hacerlas, ingresarlas, y debamos de dejar un antecedente de que se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer de la mano de los ciudadanos, escuchando. Hay que pelearlas. Sí, hay que pelearlas. Y de verdad nosotros hemos manejado el decir, hay que escuchar, hablar menos y escuchar más a la gente. Cuando tú escuchas, cuando te pones en sus zapatos, pues las cosas cambian. O sea, y no nada más es ir a escuchar y, perdón que lo diga coloquialmente, y darles el avión. No, es ir a escuchar, buscar una alternativa, buscar una solución, si no está en tus manos, porque hay muchas cosas como los servicios que debe proporcionar el municipio, en donde nosotros no tenemos el recurso para hacerlo, pero sí tenemos la opción de solicitarlo a la autoridad correspondiente, de hacer la gestión, que muchas veces el ciudadano no sabe a dónde acudir, no sabe qué hacerlo, o incluso sí sabe y lo ha solicitado y no le hacen caso, y nosotros como diputados pues tenemos una voz que los representa y que pues por el simple hecho de que eres diputado pues se ven obligados a contestarte, claro. Y a decirte se puede o no se puede. Y también cambia el que sí tiene uno la obligación de hablar con claridad y con la verdad a la gente. Por lo menos eso es algo que yo ya sabía, que yo decía, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a un político decir no puedo hacer esto? Específicamente la gente cuando yo salí a la campaña pues tienen la idea de que un diputado puede hacer de todo. Es como un dios. Desde darte trabajo, porque muchas veces es que deme trabajo y ¿cómo le dices? Es que sí tengo yo personal, pero tenemos el recurso limitado, ¿no? Para cierto personal y no podemos contratar, tampoco podemos disponer que otras instituciones contraten a alguien. No soy Manlio Fabio para tener 2,500 asesores, ¿verdad? Asesores. Entonces, desde la idea
que puede tener las personas de que podemos dar trabajo, desde la idea de que nosotros podemos ordenar prácticamente, decir, póngales la banqueta, ¿no? Porque muchos diputados o candidatos lo hacían y decían, necesitas la banqueta, si votas por mí, vas a tener tu banqueta y vas a tener tu alumbrado. No, la realidad no es esa, la realidad es que esas no son nuestras atribuciones y también hay que ser sinceros con la gente y decirle, a ver, un diputado nos dedicamos a hacer leyes, a modificar leyes, a gestionar también, a vigilar el uso del presupuesto, pero hasta ahí. O sea, hasta ahí literalmente lo que dice la ley. Podemos hacer más cosas, por supuesto, dar algunos apoyos, también lo podemos hacer, pero no como se tenía la idea, ¿no? Que ahora ha cambiado afortunadamente con la gente que platicó, pero antes era como, pues pueden hacer todos los diputados. Y también por eso se fue desgastando la figura del diputado. Bueno, ¿por qué? Porque cuando no podías cumplir, pues lógicamente decían, no, pues es que estos políticos no hacen nada, no cumplen, nada más nos engañan. También hubo una campaña, ¿no? Una campaña de desprestigio enorme. Claro. Creo que el diputado era el segundo ente peor visto de después la República. La policía. Después de la policía. Entonces sí, antes la campaña fue contra el maestro, después siguió contra el diputado. Creo que ahorita sigue por Yo creo que sigue por los diputados, todavía ¿Sí? Yo creo que sigue, pero en ese sentido pues hay que reivindicar la figura del diputado, de lo que hace. Casi que reinventarla. ¿Es necesaria? Sí, por supuesto que es necesaria, porque necesitas constantemente, ahora en se puede estar modificando las leyes. ¿Qué se necesita? Yo creo que sí se necesita profesionalizarla más. O sea, no cambiar los requisitos desde la Constitución de verdad, porque sí tienes que estar preparado. Ok, tienes asesores, qué bueno, y tenemos la fortuna de que podamos tener asesores porque no somos todólogos, pero sí tener un poquito más de conocimiento en cómo hacer las leyes, en cómo defender los temas, porque a veces a veces ves diputados que no saben ni de qué están hablando, ¿no? Entonces sí hay que trabajar en eso para lograr que sea una figura importante, pero una figura realmente importante porque su trabajo tiene que dar resultados, porque su trabajo es necesario y porque se debe de quitar esa idea de pues viven de la gente y no hacen nada, no hay que quitar esa idea porque sí, efectivamente, por nosotros vota la gente, pero por eso nosotros hemos cuidado mucho esa parte de trabajar de la mano con la gente y de no estar inventando leyes, de no estar votando por leyes que pues no benefician a nadie, que al contrario perjudican, como el tema de la movilidad, de la ley de movilidad, en donde se autoriza que se suba en cualquier momento el costo del transporte. Entonces esos temas son los que debemos de ir quitando y debemos de ir cambiando la figura. Va a ser difícil, por supuesto que es difícil, y de verdad dar otra visión de lo que debe ser un diputado. Yo propongo un juego, Paloma. Vamos a hacerle como le hace el presidente en la mañana. Me quito la investidura, dice él. Y entonces ya el que está hablando es Andrés, ya no es el presidente. Te quitamos la investidura un segundito y te pregunto, entraste en el 2018. México era otro. ¿Qué cambió? Yo creo que han cambiado muchas cosas. En primer lugar, pues cambia la forma de ver al presidente de la República. O sea, creo que esa es la base fundamental del cambio, de la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque ahora el presidente, y tú lo acabas de decir, cuando dice, me quito la investidura. Sí, porque también es un ciudadano, porque también es parte de México, es un mexicano. Pero, ¿qué cambió en esa figura? Que es un hombre que conoce de verdad cada rincón del país, que se ha preocupado por conocerle. Muchos le critican y dicen, es que lleva años de campaña, como sea, pero nadie nunca se había preocupado por recorrer de esquina a esquina nuestro país, de ir a comunidades alejadas en donde ningún presidente iba. No llegaba ni la luz, hombre. No llegaba nada. O sea, mira, te platico una anécdota. Mi mamá vive en Hidalgo, en un pueblo muy chiquito. Me dice, yo me acuerdo antes del 2018, de esta campaña, en la del 2006, me parece, que llegó ahí y nadie lo conocía.
Me acuerdo muy bien que, pues, ¿quién es? Y fue muy poquita gente a donde él estuvo, pero jamás ningún candidato a la presidencia había ido a ese lugar. Así de simple, ¿no? Y te aseguro que como muchas personas se acuerdan de que llegó Andrés Manuel en algún momento cuando todavía no era tan conocido, cuando todavía no era el candidato. ¿Y por qué hace esto? Porque dice, bueno, yo viajo por carretera porque me gusta ver el estado de las carreteras. Me gusta ver las condiciones, me gusta ir observando a la gente, me gusta ver Platicar. todo, ¿no? Platicar con la gente, las necesidades. Entonces, ya desde ese momento yo creo que también cambia la visión de muchos de los que estamos junto a él en este proyecto, porque tenemos esa confianza y porque también nos gusta observar qué está pasando a nuestro alrededor, pero no nada más a nuestro alrededor inmediato, ¿no? Tú vives aquí en el centro, tú vives en un lugar en donde a lo mejor hay problemas de recolección de basura, a lo mejor en algún momento de agua, seguridad, no sé. Seguridad, Pero en general vives en un lugar donde tienes todos los servicios, donde tienes acceso a un mercado, tienes acceso a una escuela, a calles, escuelas, a todo. Pero, ¿qué pasa con nuestro alrededor no tan cercano, como las comunidades más alejadas? Ya déjate de las comunidades, las colonias que están en las partes más alejadas del centro la periferia. La periferia, ¿no? Colonias como la Nuevo Oriente, España, Desarrollo San Pablo, todas estas colonias que tienen necesidades totalmente distintas a las que se viven aquí, ¿no? En donde aquí ves que cada rato arreglan las calles porque es la primera imagen del Están puliendo municipio. las joyas. Exacto. Pero ¿qué pasa con es que ni siquiera tienen calle? Deja tú de calle, que no tienen drenaje, que no tienen agua, que no tienen luz y que el tema de la seguridad es mucho más agudo que el que viven aquí en el centro. Porque aquí ves pasar patrullas cada rato porque hay turistas, porque hay otro tipo de cosas las que se viven. Pero en esas colonias no, que están totalmente abandonadas prácticamente. Y entonces ahí es a donde debemos de ir. Yo soy de la España. Ese es mi barrio. Y ahí, tú dime cuál es la inseguridad. Yo cuando he ido me hablan de, es que no entran las patrullas, no llegan, hay muchos jóvenes que están en las esquinas bebiendo alcohol o drogándose. No hay agua. No hay agua, ¿no? Entonces, son problemas y ahí es a donde te debes de dirigir. Claro. Y todavía, si nos vamos todavía más lejos, pues vete a las comunidades. Vete a las Peñuelas y vete a las alrededores. A los alrededores, ¿no? Que todavía se va agudizando más los problemas y que pues no se voltean a ver y que mucha gente, y yo siempre les invito, es que hay que ver más allá de lo que uno mismo vive. Claro. Entonces, eso sí cambió porque ya mucha gente está viendo que hay problemas más allá de lo que se vive y ese tema de erradicar la desigualdad, que es la parte fundamental en la que basa su gobierno el presidente, es la que nos ha permitido a muchos mexicanos ver que efectivamente hay mucha desigualdad y que lo que nos afecta a todos, porque cuando unos tienen muy pocos, pues muy pocos se ven en la necesidad de tener más, por eso hay violencia, por eso hay tantos jóvenes que caen en la delincuencia, porque no tienen las mismas oportunidades que tienen otros jóvenes, ¿no? Y empieza, es un círculo vicioso, tú dices, ay, pues ellos están viviendo allá lejos. No, porque un joven que tiene una necesidad, porque no tiene trabajo, porque no tuvo acceso a educación, porque está viendo el sufrimiento a lo mejor de su familia por falta de dinero, y que termina robando y que te puede terminar robando a ti. Entonces, sí, y que me va a acabar terminando robando. Exacto. A mí si no tiene un trabajo. El problema de uno es el problema de todos. Claro. Y eso es lo que ha cambiado. La visión y a lo mejor no de todos, pero sí de muchos mexicanos ha cambiado la visión de ser más empáticos y de decir, bueno, pues hay que preocuparnos más por los demás, porque cuando en nuestro país se logre erradicar esa brecha de desigualdad y logremos mantener un equilibrio, yo creo que van a cambiar muchas cosas a nivel social, económico, pero sobre todo ir disminuyendo el rencor social que se puede generar por la falta de oportunidades. Yo creo que ese es un resumen espectacular. Yo creo que sí, es la diferencia, según yo, es el cambio de el yo al nosotros. Exactamente. De una cuestión unipersonal a una cuestión de grupo. Si tuvieras una varita mágica, Paloma, dijeras, aquí te va tu deseo,
¿Cuál sería tu deseo? Que se vieran los resultados lo más pronto posible de los que fuera programas veloz, sociales, ¿verdad? que fuera veloz. Los programas sociales están diseñados para largo plazo, no son de un día para otro. Entonces a mí me gustaría que se viera el cambio así rapidísimo, ¿no? Como muchas personas, y que se lo exigen al presidente. Ay, pues es que no acaba con la inseguridad, no acaba con esto. No, bueno, es que después de 80 años, 90 años de lo mismo, es como cuando alguien quiere bajar de peso, ¿no? Que te tardaste 5 años en subir de peso y aquí nos quieres 36. quieres bajar en un mes. Es imposible. Entonces, lo mismo pasa con el país, ¿no? Después de todo este desgaste que vivió nuestro país, de este saqueo, de malas decisiones, no malas decisiones, porque eran decisiones conscientes que beneficiaban solo a unos, pues lógicamente vamos a tardar mucho en recuperarnos y en lograr los objetivos que tiene el presidente, que es precisamente erradicar la desigualdad a través de los programas sociales. Yo siempre he dicho, a ver, hay que analizar el fondo de los programas sociales, no es dar dinero por dar dinero. No. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo han criticado muchísimo aquí en México, porque en Europa, por ejemplo, en Francia lo van a replicar. Claro. Y si tú te vas al fondo de este programa, ¿cuál es el objetivo? A lo mejor puedes decir, hay ambas partes de decir, es que yo trabajo y todo y no gano más. ¿Y por qué un muchacho que ni trabajaba ni nada le vas a dar dinero? Bueno, porque a lo mejor ese muchacho no trabajaba porque no tenía la oportunidad, porque no tuvo la oportunidad de estudiar, y entonces pues eso no le permite tener un empleo bien remunerado. ¿Qué es lo primero que hace? Sacarlo de la calle, darle esa beca que puede utilizar para ayudar a su familia, para comprarse ropa a lo mejor, o para comprar sus útiles, o para transporte. Muchos jóvenes abandonan las escuelas por falta de dinero de transporte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú haces eso? Les das una oportunidad a esos jóvenes, aunque sea en un año, de tener otra visión de lo que puede ser su vida, y que a lo mejor ese joven iba a terminar en la delincuencia organizada, y que no, porque en ese año tuvo otra oportunidad y aprendió a hacer algo. Entonces, un oficio. Entonces, ese programa, lo que pretende, más allá de darles el dinero, es que los jóvenes tengan esa oportunidad y que poco a poco vaya disminuyendo la violencia y la inseguridad. ¿Por qué? Porque ya no van a estar cayendo tan fácilmente en la delincuencia. Alguna vez me preguntaban, bueno, ¿y tú por qué crees que no ha disminuido entonces la delincuencia? Bueno, no ha disminuido porque muchos jóvenes ya estaban dentro de la delincuencia organizada y no se van a salir a recibir una beca que pues se les va a hacer poco cuando acá les están ofreciendo más dinero, ¿no? Con mucho riesgo, por supuesto que sí. Pero entonces los jóvenes que a partir de acá ya no se pasan a la delincuencia, bueno, ahí vamos a ir viendo el cambio poco a poco. Esto es paulatino. Es paulatino. Entonces, por eso digo, a mí me gustaría que se acelerara el proceso y que se viera el resultado, pero no, esto va a tardar incluso generaciones en verse reflejado, porque el proceso no es fácil, porque muchos jóvenes, como te digo, ya estaban metidos en la delincuencia, y además los jóvenes no empiezan trabajando directamente para la delincuencia organizada, empiezan a lo mejor con pequeños robos, asaltando en su colonia o metiéndose a robar algún comercio, alguna casa, ¿no? Pero pues van escalando en el tema de la violencia, en el tema de la delincuencia, hasta terminar pues en el narcotráfico, en ya cosas más graves. Ahora está el presidente con el tema de los adultos mayores, que es otro programa en donde también se les da dinero a personas que ya no pueden trabajar, que ya no les dan trabajo. Aunque puedan trabajar, hay personas muy fuertes que ya no pueden. Ahorita en el tema de la pandemia había muchas personas de la tercera edad trabajando precisamente en los centros comerciales, empacando. Les ayudó muchísimo cuando platicas con ellos la pensión que se les da. Claro. ¿Por qué? Porque no pudieron ir a trabajar y porque de alguna manera pudieron tener dinero para medicamentos, para comida, para apoyar incluso a sus hijos también, que tuvieran alguna necesidad. Y es un programa también que genera, bueno, pues un movimiento de economía. Una persona adulta muchas veces tiene dinero, va a la tiendita de la esquina y compra. Claro. Estás beneficiando también al de la tiendita de la esquina. El comercio local. Y va subiendo al comercio local, exactamente. Y el comercio le compra al productor, local o no local,
y el productor tiene con qué producir. Eso es una cadena. Es una cadena. Y entonces ahorita desafortunadamente nos toca este año en donde la pandemia nos afecta a todos a nivel mundial. No Sí, nada que más friega a nos México. acomodó. Hay países como Italia, Francia, que incluso cayó más su economía. Pues lógicamente el resultado que hubiéramos podido ver ahorita se cayó, se vino abajo realmente. Pero aún así funcionó para muchos adultos mayores, para muchos jóvenes, el tener ese recurso. Se adelantaron bimestres, incluso el presidente dio la instrucción de que les adelantaran. Ahorita en noviembre y diciembre les vuelven a dar su pensión, pero a veces dicen, pues les dan muy poquito, pero a veces para algunas familias, algunas personas, ese poquito les ayuda inmensamente. Si mi esposa y yo fuéramos dos viejitos, que no tardamos, y nos dan 100 pesos diarios y no tenemos otro ingreso, con esos 100 pesos comemos. Exacto. Pero si no los tuviéramos, ¿a qué nos orilla? Un gobierno que no respalda en los hechos la letra muerta que es nuestra Constitución. Entonces, yo creo que ahí vamos, Paloma, ¿no? Yo creo que sí. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, pero vamos bien. Hay que analizar mucho todo lo que dice el presidente, no tomar nada a burla. A veces salen memes y se burlan cuando dijo el presidente que iba a hablar no me acuerdo exactamente qué dijo, pero habló de la responsabilidad de las mamás ante las acciones de los hijos. Y él lo dice de otra manera muy coloquial, los vamos a acusar con su mamá. Sí. Pero, ¿qué nos quiere decir el presidente? Que la figura de la familia, la figura de la mamá se ha desgastado, que debemos de volver a esas épocas en donde el respeto a los padres era lo primordial y que si tu papá o tu mamá te decía, a ver, esto está mal y no lo hacías porque te lo dijo tu mamá, ¿no? Y a lo mejor pero sí volver a retomar esos valores familiares, esos temas son muy importantes. Y sí, se puede prestar a memes, se puede prestar a burlas, pero si tú no lo analizas perfectamente, tiene razón el presidente. Nosotros como padres debemos de tener esa responsabilidad de educar bien a nuestros hijos, de educarlos en el tema del respeto, en el tema de la honradez, en el tema de decir si tú llegas a robar, aunque sea una paleta, el primero que te va a castigar soy yo. No esperar a que suba el nivel y que termine un padre o una madre viendo a sus hijos caer en la delincuencia. Pero ¿no crees tú también, por ejemplo, Paloma, que mucho de lo que está haciendo Andrés Manuel es quitándole el sello faraónico, 5 minutos, faraónico del presidente con su guardia presidencial de 8,000 elementos, con un traje que vale $15,000, subiéndose a coches que valen todo el oro de Maquena en un país donde el salario mínimo es de 1,500 pesos al mes? Es también, soy peje pero no lagarto, soy un ciudadano como tú, no soy de algodón, si llueve no me muero, me voy en el avión en clase turista, comercial. Llego y como unos tacos en algún lado, soy un humano. Y estos demócratas que nos tenían engañados que eso era democracia, que se portaban como reyes, eso no nos, ¿cómo les dice el grupo fifí conservador, etcétera, etcétera? Que además también ha sido otra locura. De verdad, ya como última pregunta, porque creo que nos terminamos, o a la penúltima. ¿Tú crees que un país que votó mayoritariamente en un derroche espectacular de número de votos no estaba polarizado? Claro, el problema es que no salía en los medios. O sea, por supuesto que había polarización, pero también había castigo ante la protesta, castigo ante la libertad de expresión. Por supuesto ya había, pero no del todo, no se permitía. Los medios de comunicación estaban totalmente controlados y entonces pues se minimizaban muchas veces las cosas, ¿no? Vimos crímenes de lesa humanidad en nuestro país, en donde ahorita se le exige al presidente decir que se castigue a los culpables, que se terminen con las investigaciones, cuando en su momento, cuando se debió de hacer, cuando las pruebas estaban ahí y las desaparecieron y realmente no salía como era el tema, como eran los temas, ¿no? Se estaba minimizando todo esto y ahora
Ahora es distinto, ahora sale a la luz las protestas tanto de un lado como del otro, y entonces pues te das cuenta de la polarización del país. La polarización siempre ha estado, puesto que hay 2 polos. 50 millones de pobres, y luego está la clase media, y luego está el 1% que tiene toda la riqueza del país prácticamente. Entonces, eso es polarización. Hasta donde yo entiendo, ¿no? según el Eso diccionario, ya ya. estaba polarizado, nada más que quienes tenían la voz en ese momento, pues eran los que manejaban los medios, los que tenían los recursos, y tú decías, pues todo está bonito y todo está bien en el país, cuando no era cierto. Entonces ahora con un presidente que sale en una mañanera a arriesgarse a que le pregunten cualquier cantidad de cosas, pues lógicamente salen protestas, lógicamente salen cosas que no. Vemos protestas como la de Frena, y salió últimamente otra, no recuerdo el nombre, en donde... Muy feos nombres, por cierto. Sí, pero en donde ves que sus protestas son por la falta de privilegios, porque según ellos se les están quitando sus privilegios. Vi una crítica muy dura, anónima, en donde decía, porque llegan con sus casas de campaña, incluso hay unos videos en donde están inflando sus colchones, y les dicen, sí, efectivamente, tú tienes que llevar colchones, porque pues no estás acostumbrado a dormir en el piso, para ti es muy incómodo, llevas casas de campaña para protegerte del sol, del frío, de la lluvia. Y cuando nosotros acompañamos, cuando la gente acompañó a las protestas a Andrés Manuel en el Zócalo, cuando hicieron, cuando se instalaron ahí prácticamente, decía, nosotros no nos costó trabajo acompañar al presidente porque estábamos acostumbrados a dormir en el suelo, a pasar hambre, a pasar frío, a no tener nada, a no tener agua, a no tener un baño digno. Y entonces, pues podíamos quedarnos ahí durmiendo en cartones y no pasaba nada, porque no había diferencia entre lo que vivíamos diario y lo que vivimos en ese momento. Entonces, cuando tú escuchas esas palabras, tú dices, es cierto. Claro. ¿Por qué vas y protestas porque te quiten privilegios cuando tú tienes absolutamente todo? Tienes un vehículo de lujo, tienes una casa de lujo, tienes... Y cuando no estás en la protesta. De ropa, cuando no es una protesta, la protesta en general, cualquier protesta es legítima, pero el fondo de la protesta no lo es, ¿no? Si me dicen por qué protestan, sería interesante, ¿no? Si protestas porque quieres que se vaya el presidente, cuando ha habido marchas y protestas a lo largo de la historia, porque desde las mujeres, ¿no? Porque no tenías derecho a votar, porque no tienes agua en tus comunidades, porque te despojaron de tus tierras, porque hay protestas porque no te pagan lo justo. Esas sí son protestas, claro, que ha abanderado siempre nuestro presidente, que hemos visto. Entonces, pues son temas para reflexionar. Claro. Son temas y todo esto salió por la polarización, ¿no? Porque ¿quién está polarizando el país realmente? ¿El presidente o los que van y protestan en vez de protestar por los que de verdad no tienen, y que van y protestan porque te están quitando recursos que son del país, porque te están quitando contratos millonarios, porque te están metiendo a la cárcel la gente que te están haciendo pagar impuestos? Porque te están haciendo pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues la polarización no la hace el presidente, la polarización la está haciendo quien no quiere apoyar en este proyecto, y quien decide que vale la pena más sus temas personales que los temas nacionales. Caramba. Pues Paloma, creo que ya nos pasamos un ratito. Te hago la pregunta, la última, que es, ¿qué no te han preguntado que siempre has querido decir? Pues no, fíjate que... Sí te han preguntado todo. Todo. Y cuando no me preguntan y quiero decir algo, lo digo. Excelente, me parece muy bien. Nos salimos y lo comentamos. Excelente. Bueno, pues entonces terminamos nuestra entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, qué Muchas bueno que lograste lograste a la gente que nos acompañó. Llegar. Y bueno, producción, este fue Plural, nuestra segunda emisión. Nos los esperamos mañana o pasado, pero esta semana. Por el programa. Muchas gracias, Paloma. Bienvenido. Muchas gracias, soy Jesús Carreón, muy buenas noches.